Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros nueva vez. Recibo con mucho agrado a Julio Ortega Tous, un intelectual dominicano, que con él tendremos la oportunidad de tocar temas importantes como es el tema de la situación que en este momento ocupa a Colombia. Por igual, temas como el de Haití, nuestra situación que vivimos producto de la situación que en ese país se vive hace decenas de años. Julio, buenas noches, bienvenido a la hora 22. Buenas noches, gracias por la invitación. Sobre Colombia, lugar donde tus funciones diplomáticas te han llevado con anterioridad, un país en el que permaneciste durante varios años, me gustaría conocer la situación que lleva a Gustavo Petro, nuevo presidente, puede decirse, prácticamente nuevo, de ese país, a tener una vivencia con el ejercicio de gobierno un poco delicada. Ahora bien, se suma un aspecto que toca a lo familiar. Su hijo en este momento guarda prisión. Quiero que hablemos de ese aspecto. Colombia, la situación de Petro como gobernante y el estado de su hijo. Mira, Colombia en más de 200 años de vida republicana nunca llegó a cuajar un proyecto transformador liberal. En Colombia habían dos partidos, liberales y conservadores, pero habían liberales que eran conservadores y conservadores que eran liberales. Al punto que en Colombia, en el año 1948, un líder popular muy con mucha energía y con un programa de transformaciones, Jorge Eleazar Gaitán, es asesinado, y eso produce unas confrontaciones, queman media Bogotá, las masas, el Bogotazo famoso. Por cierto que en ese momento estaba en Bogotá el doctor Joaquín Balaguer, porque se estaba dando el Congreso de Fundación de la OEA o de transformación de la Unión Panamericana en OEA. Y también estaba Fidel Castro, que encabezaba una delegación de estudiantes universitarios latinoamericanos. Desde ese momento, desde el 1948, para irnos no más atrás, sino a lo más reciente, entre comillas, porque ¿cuánto hace? Del 48 para acá. 75 años. 75 años. Colombia ha vivido una confrontación que va tomando diferentes fases entre una oligarquía que no cede ni un milímetro y unas fuerzas militares que están muy ligadas a esos proyectos de esa oligarquía colombiana, y unas manifestaciones populares diversas. Por ejemplo, entre 1948 y 1959, que se firma el pacto, fue una guerra entre liberales y conservadores, y se firma el famoso pacto del Frente Nacional, que liberales y conservadores acuerdan repartirse los gobiernos, primero por 10 años, y después lo extendieron por 15 años, creo que fue más. Y no importa quién ganara las elecciones, que era más que todo una formalidad, la mitad de los ministerios y la mitad de los puestos de trabajo iban para los dos partidos. Eso produjo una anomia en la sociedad colombiana
que conllevó que cuando liberales y conservadores firmaron un pacto en el año 59, el llamado Pacto del Frente Nacional, que fue lo que se estableció ahí, las guerrillas liberales, los campesinos armados en zonas liberales, se sintieron abandonados. Gente que tenían 10 años peleando. Entonces ahí surgió, en el año 63, al amparo de la Revolución Cubana y de una cierta ligación con el Partido Comunista de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, que fue un grupo de guerrilleros liberales encabezado por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que pasó toda su vida en los montes. Colombia es un país muy grande, con muchas zonas boscosas y con bosques tropicales. La evolución política de Colombia en los últimos 60 años, vamos a decir, es una evolución marcada por el crimen, la sangre, la confrontación, la intolerancia, y surgieron muchísimos otros grupos, como el Ejército de Liberación Nacional, los grupos cristianos camilistas, grupos indigenistas, de todo tipo de cosas. El M-19, que era un movimiento de jóvenes de las ciudades que se indignaron con el fraude que le hicieron al general Rojas Pinilla en el año 74, y comenzó una guerrilla urbana muy audaz. Ahí perteneció el actual presidente Petro. No era mayor de edad, tenía 17 o 18 años. Y fue escalando y fue de los negociadores en el año 1990 de un acuerdo de desarme y reforma política con el gobierno nacional de Colombia, creo que era Belisario Betancur. Y eso dio como resultado una constituyente y una nueva constitución, en la cual participó muy activamente el M-19. Una constitución bastante avanzada, bastante social, pero que su aplicación dependía mucho de quién estuviera en el poder. Cuando yo llego a Colombia, en el año 2007, la confrontación entre los militares, el gobierno y la FARC particularmente, era muy, muy intensa. Perdón, ¿por qué en ese relato cronológico que haces para llegar a donde estamos hoy día? Hoy. Sí, claro, claro, que para ahí es que vas y el televidente está dándole seguimiento a ese relato tan interesante y ordenado y organizado. Pero me llama la atención que has no brincado, pero has obviado la parte que ha tenido que ver tan determinantemente conocido del narcotráfico. Bueno, ahí llegaremos. Ahí llegas. Porque ya, como ya estás en 2007. No, lo que pasa fue que en Colombia, en los años 70, en Colombia hay una parte de la población en las ciudades y en las zonas rurales que tiene que dedicarse a actividades ilícitas para poder mejorar su situación. En Medellín, que es la capital del departamento de Antioquia, comenzó a surgir el primero de los carteles
que comenzaron a viajar a Ecuador y a Perú a traer, el mismo Pablo Escobar, a traer la pasta básica. Y comenzaron a, como decían ellos, a cocinar cocaína. Ya estaban exportando marihuana a Estados Unidos, por eso no dejaba mucho dinero. La guerra entre el Estado colombiano y los carteles fue a muerte total. Nada más violento que esos años 80, que Colombia se enfrentó a la guerra total de no solo el cartel de Medellín, sino los carteles entre ellos, porque habían los famosos Pepes, que eran perseguidos de Pablo Escobar, que eran del cartel de Cali, del cartel del Valle, en fin, esos grandes carteles que controlaban el tráfico de cocaína, que no tenía tanta restricción de entrada. Por ejemplo, hay uno que era el cartel, un socio de Escobar, Carlos Leder, de origen alemán, que él fue a Bahamas, compró una isla y dijo, no, pero de aquí yo la voy a llevar. Compró una isla y estableció ahí un harem y llegaba en botes rápidos a la costa de Florida. Purga prisión actualmente. Está en cadena perpetua en Estados Unidos. Entonces, el narcotráfico que penetró en los 80 sobre todo, las fibras más sensibles de la sociedad colombiana, inclusive las clases altas, particularmente el cartel de Medellín, hizo una guerra en base al terror total. Bomba, asesinato, etc. Los carteles fueron disueltos, digamos, en los 90. Quedaron completamente disueltos. Pero en vez de tener 5 o 10 carteles grandes, ahora hay 50 o 100 carteles chiquitos, que es mucho más difícil de detectar y de combatir. De hecho, según la Organización de las Naciones Unidas contra el Delito, Colombia exporta hoy casi 3 veces lo que exportaba de cocaína cuando se inició el Plan Colombia, con Clinton en el 96, creo que fue. Es decir, lo que era el objetivo del Plan Colombia, que era fortalecer las Fuerzas Armadas, equiparlas y combatir el narcotráfico, eso fracasó. Fracasó estrepitosamente. Y ciertamente lo que dice el presidente Petro es, los jóvenes colombianos que no tenían otra perspectiva que convertirse en narcotraficantes, perdieron la esperanza en que la sociedad le diera una salida de parte de sus instituciones, de parte de su cuerpo social. Por ejemplo, el presidente Santos, que fue el que precedió a Duque, que fue uno de los más importantes funcionarios de Álvaro Uribe Vélez. Y fue su ministro de Defensa durante muchos años. Sí, fue primero creo que de Industria y Comercio y después de Defensa. Es un político muy formado, muy de la tradición de la oligarquía colombiana. Y el presidente Santos, cuando ganó las elecciones, él entendió que no podía seguirse en esa deriva. Que todas las negociaciones fracasadas, había realmente que hacer una negociación que fuera exitosa. Porque la FARC tenía 60 años, pero tenía territorio controlado, pero no, y se financiaba con el cobro de impuestos a los narcos. Para usted pasar por aquí me tiene que pagar. No era que ellos sembraban,
sino que ellos le ponían ese llamado impuesto revolucionario. El asunto es que la situación de la FARC se deterioró mucho, los secuestros le dieron muy duro en la opinión pública. Secuestrar personajes políticos, periodistas, etc. Cuando yo llegué había una actitud de rechazo total o muy grande a la FARC y a la guerrilla, todas las otras que venían atrás. Y el presidente Santos realmente tuvo 2 periodos, igual que Uribe, se dedicó a sacar el acuerdo de paz. Y lo hizo. Y lo llevó al Congreso y lo aprobó el Congreso. Y en el programa de los acuerdos de paz no tenían previsto de que el referéndum que se preveía ahí fuera rechazado por la población. Entonces ahí tuvo que hacerse un rediseño para poderlos aplicar. Hay una justicia especial de la paz, porque eran 30.000 guerrilleros de la FARC, y la inmensa mayoría se desmovilizó. Muchos lo han ido matando también. Otros han vuelto porque dicen, no, pero esto no se está cumpliendo. Y sobre todo en el gobierno de Duque, que era un pichón de Uribe, que era el enemigo número 1 nada más creía en la guerra. Se va transformando algunos núcleos de la sociedad colombiana, se va organizando un movimiento popular grande, los partidos de izquierda comienzan a tomar más preeminencia, y por ejemplo Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, una ciudad de 10 millones de habitantes. Enfrentó la ira de todos los medios y la oligarquía, pero inclusive lo destituyeron. En un momento la Procuraduría General de la República, que no es lo mismo que aquí, en Colombia es más para asuntos de tipo no penal, administrativo. Y pues recurrió a varias instancias, y la última que recurrió fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que un oficial electo por la población no puede ser destituido por una orden administrativa, y los tuvieron que restituir. Entonces, ese movimiento que fue consolidándose con el tiempo, en el año 2016 hubo unas elecciones presidenciales cuando salió Santos, que estaban Iván Duque, del llamado Centro Democrático, que es el partido de Uribe, y Gustavo Petro, que encabezaba una amplia coalición que se llama Colombia Humana, se llama todavía. Fueron a la segunda vuelta y Duque ganó por un porcentaje estrecho, 52, 53, una cosa así. Pero Petro siguió, porque es un político muy audaz, inteligente además. Yo lo conozco personalmente. Hasta que en el año 2000 hubo prácticamente al mismo tiempo que lo de Chile, una sublevación. 2 hubieron en Colombia, que produjeron muchísimos muertos. En las elecciones del año 2021, Petro vuelve y se presenta, rehace la coalición, ahora se llama Pacto Histórico, inclusive incluye partes del liberalismo
y los políticos tradicionales y gana las elecciones. Gana de forma clara, limpia y sin contestación. Evidentemente, el programa de Petro, que no es un programa de revolución socialista, es un programa de, primero, cumplir los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz, ¿cuál es el primer punto? Una reforma agraria. Porque el problema de la tierra en Colombia, que aquí diríamos está supuestamente resuelto, no totalmente, pero se avanzó mucho en los 70 y los 80. El tema de los acuerdos de paz era hacer una reforma agraria para que esos campesinos que apoyaban la guerrilla tuvieran un medio de vida. Y como dijo el mismo Petro, no, yo lo que quiero es que se conviertan en capitalistas, que tengan producción comercial y que se incorporen en los mercados. Que en vez de vender cocaína, vendan otra cosa. Se propone una reforma fiscal que la logró en la primera parte muy rápido. Por eso es que la reforma hay que plantearla desde el principio de los gobiernos. Y ahora está luchando con la reforma del sistema de previsional, que es pensiones, salud, que es igual que aquí. El de aquí es prácticamente copiado. Y esto evidentemente desata diablos y demonios. Sobre todo en Colombia, que los medios de comunicación están en manos de fuerzas muy conservadoras. Es lo más que yo puedo decir, para no decir otra palabra. Y la parte del manejo de socialización de su ejercicio de gobierno de Petro con la oligarquía que mencionas con tanta importancia, ¿cómo va? Porque hemos visto cierta reticencia de ese sector, inclusive se habla de escapes, de huida de capitales de Colombia, motivada por la presencia de Petro. Yo no te sabría afirmar o negar si ha habido grandes fugas de capitales, pero jamás la oligarquía colombiana iba a aceptar a este gobierno, que además quiere hacer una transformación que es muy importante de una economía basada en combustibles fósiles, en exportación de carbón, de petróleo y sus derivados, hacia una transición ecológica mucho más apegada a lo que necesita el mundo para no perecer, para no envenenarse la atmósfera Con el aire. nuevos actores económicos, con nuevos empresarios. Claro, él lo que quiere es democratizar el acceso al crédito, democratizar el acceso a la tierra, que es un elemento fundamental. No quiere expropiar tierra, quiere comprarla a los terratenientes que la tienen sin uso. Y evidentemente transformar el sistema de seguridad social para que todos tengan acceso a los cuidados de salud y de pensiones. Y que no sea un negocio financiero como es aquí, por ejemplo. Pero este programa jamás esos medios mayoritarios de los medios de comunicación le tienen una campaña de nuestro y de ataque muy fuerte. Y Colombia es un país muy urbanizado, y por lo tanto, como aquí también, los medios de comunicación tienen mucha influencia. Aquí, si hubiera un proceso como el de que hay en Colombia, yo creo que pasaría lo mismo.
Eso hay que contar con eso. Un país donde un mismo grupo tiene todos los periódicos casi y medios de comunicación. Cuando tú vas a tocar esos intereses de alguna forma, porque no es posible, él no está planteando una revolución, es una reforma y democratizar el acceso a la educación, a la salud, etcétera, que tiene un costo y por lo tanto necesita una reforma fiscal. Y evidentemente eso es un proceso que causa muchas contradicciones, muchas, y muchos enfrentamientos. Bien, vamos a ver luego de la pausa, Julio, dónde puede llevar esta decisión de gobierno de Gustavo Petro a ese país, porque es una transformación, ya lo has dicho, lo que él busca, y toda transformación tiene su reacción, sobre todo donde hay, lo repito nueva vez, una importante participación de la oligarquía colombiana. Venimos en breve con Julio Ortega Tous. En esta primera parte del programa ha hablado y continuará después de ella, de la pausa, tocando el tema sobre Colombia. Venimos en breve. Julio Ortega Tous, con el estilo o la forma de gobernar de Gustavo Petro en Colombia, ¿hay estabilidad gubernamental, hay estabilidad social, hay riesgo? Bueno, él mismo denunció que había un golpe blando en proceso. Los golpes blandos lo hemos visto en muchos países, en Perú, en Brasil, que no fue tan blando tampoco. Hemos visto golpes gorilas como el de Allende en Chile, o el de Manuel Zelaya en Honduras. Pero evidentemente cuando tú pierdes el poder como grupo social, y más en un país con la tradición de una oligarquía que está totalmente alejada del pueblo. Yo lo viví. Yo fui embajador en Colombia 3 años. Pero mencionas mucho y le das importancia, y lo reitero, a la oligarquía. ¿Qué determinación tiene sobre el curso político? Todos los medios de comunicación son de la alta sociedad, vamos a llamarle. ¿Tienen parte de la política de los políticos a su favor? ¿Cómo? Sí, claro, el uribismo, que es una posición casi de ultraderecha, el mismo Iván Duque, y últimamente por haber votado contra, ellos tenían un acuerdo con el partido de Santos y con, ¿cómo es que se llama el de Santos? Bueno, ahorita me recordaré. Y el Partido Liberal, que tenían inclusive ministros en el gobierno, porque no era un gobierno totalmente de izquierda. Ellos tenían un ministro de Santos, que es y del Partido Liberal. Entonces, cuando someten el tema de y tenían mayoría entre todos en el Congreso, cuando someten el proyecto de la reforma agraria, votaron en contra. Entonces ya tú no eres aliado mío. ¿Y hasta dónde va a llegar el declive de la aceptación de Petro? Porque no está bien valorado cuando tú miras el ranking de los presidentes. ¿Quién hace eso? Bueno, pero es una guía que uno Mira, utiliza. pueden hacer lo que quieran. Yo lo que sé es que Muy bien, pero hay una realidad. Cuando comenzaron a protestar por los impuestos y él denunció lo del golpe blando, ¿qué hizo? Llamó a la movilización. ¿Y cuánta gente se metieron en Bogotá? 1,5 millones.
1,5 millones de personas en Bogotá, movilizados en el centro, en la Plaza Bolívar, en todos los alrededores. Entonces, esa es la única manera de él poder tener esa legitimidad, es la movilización de las fuerzas sociales que lo apoyan, la juventud, las mujeres, la pequeña y mediana empresa, porque hay una concentración extrema de la riqueza en Colombia. Bueno, yo te diría más que aquí, que es mucho decir. Es mucho decir. Entonces, un gobierno de reformas y transformaciones de ese tipo, evidentemente que va a generar contradicciones y va a generar campañas de denuestos, de mentiras. Mediáticas. Mediáticas, pero es una sociedad muy mediatizada. Las redes en Colombia son muy importantes. Por ejemplo, hay una revista que se llama Semana, que eso es fuego todos los días, que le tira. Tiene hasta un canal de televisión. Julio, ¿qué tanto afecta la imagen de Gustavo Petro, la situación en la cual está hoy vinculada a su hijo? No, en nada. Nada. No, nada. Él hizo cuando tuvo la información, él hizo ¿cómo se llama? Un Twitter, publicó un Twitter donde dijo que lamentaba y le dolía mucho esa situación, pero que no va a intervenir absolutamente en nada, porque su hijo es mayor de edad y tiene que atenerse al procedimiento de cualquier otro ciudadano en esa situación. Entonces, él dijo no, que la justicia actúe, y que tenga las consecuencias que haya que tener. Es una persona, era con la ex esposa que lo vinculan al lavado. En Colombia yo me recuerdo cuando yo vivía allá, que estaba Uribe en el poder, había muchos comentarios sobre los hijos de Uribe, pero nadie se atrevió nunca a ponerle la mano. Nadie. Y él llegó a amenazar que si le ponía la mano a sus hijos. Y eso se quedó así. A mí me parece que en un régimen democrático lo que tiene que hacer un presidente es eso que hizo Petro. Él es mayor de edad, es mi hijo, lo lamento, pero que actúe la justicia. A nivel político, ¿qué nivel de incidencia tiene Álvaro Uribe en este momento en Colombia? Cada vez cayendo más. Cada vez cayendo más. Porque Uribe, su política es volver a la guerra, matar al guerrillero, un entreguismo hacia la política de los Estados Unidos absoluto. La confrontación con Venezuela, y todo eso quedó atrás. ¿Cuál es la principal figura política fuera de Petro en este momento en Colombia? Yo no te sabría decir quién es, pero hay, en Colombia los políticos duran mucho tiempo, como aquí, que se ponen verdes, maduran, y después ya están envejecidos y se mantienen vigentes. Y siguen en el medio. ¿Puede ser Uribe, Álvaro Uribe? No. Uribe no puede volver a ser presidente. No, yo digo como figura. No. Santos, no. Santos ha tomado una posición bastante equidistante, pero equilibrada. Yeah. Y como el gobierno lo que tiene es un año, yo te diría que es muy temprano para ver quién es la principal figura de desafío a Petro. Petro no se puede reelegir. Él lo dijo, que él no aspira a ninguna reelección, porque la reelección de Uribe y de Santos fue en base a una sentencia del Tribunal Constitucional.
no fue una reforma a la Constitución. Y el mismo Santos después volvió al sistema que existía en Colombia, que no había reelección. ¿Quién será que lo puede sustituir a él? Faltan 3 años de gobierno y se requiere mucha acción política interna y externa para él poder consolidar su proyecto. Bien. Julio, vamos a cruzar al lado de República Dominicana. Crucemos la frontera. En Haití se vislumbra que pueden venir fuerzas militares de países africanos. Esta decisión, esta intención, ¿cómo la valoras, cómo la evalúas? Bueno, vamos a decir que el gobierno de Ariel Henry tiene casi un año pidiendo una intervención militar, porque el control del territorio lo tienen, sobre todo en la zona de Puerto Príncipe y los alrededores, está en manos de las bandas criminales, casi un 80%. Y el nivel de terror y de intranquilidad de todo el mundo no puede continuar. Que eso tiene que ser a través de una intervención extranjera, bueno, pero a mí me parece vergonzoso que los países latinoamericanos que tanto le deben a Haití, Venezuela, Colombia, Ecuador, el mismo Brasil, el mismo Lula, que ha manifestado tanta preocupación por la situación, no sean capaces de decir, bueno, el problema es que en Haití tienen la experiencia desde el año 1994 con fuerzas de estabilización de Naciones Unidas, que no resolvieron nada ni hicieron nada. Nada, absolutamente nada. Llevar el cólera, eso es lo único que hicieron la fuerza de ocupación de la MINUSTAH. El cólera, que lo trajeron de Nepal. Entonces, yo creo que para poder entender la situación de Haití, evidentemente hay que considerar la realidad específica, la necesidad de fortalecer la capacidad de sus fuerzas policiales, la PNH, Policía Nacional de Haití, que llegó a tener 15.000 miembros y ahora tiene 9. Y para controlar ese territorio, tú necesitarías por lo menos 30 o 40.000 policías, bien pagados, bien entrenados, bien equipados, etc. Lo que yo me digo es, ¿por qué los países de Occidente envían 200, 300.000 millones en un año a Ucrania y no pueden poner un programa de 800 o 1.000 millones de dólares para eso? En Haití, la mitad de la población, o casi la mitad de la población, 5 millones de personas, está, según el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, en situación de hambruna. Y la posibilidad de distribuir los alimentos que donan algunos países es cada vez más dificultosa. Pero peor aún, el PMA hace un llamado a los donantes internacionales para que se reúnan 100 millones de dólares para comprar arroz, harina, lo que más demanda tiene, y se reúnen 23 millones, nada más. Pero después de esos 23 millones tuvieron que cortar el 50%, porque los donantes se retiraron. Entonces, Haití sufre de una maldición que viene desde la independencia, de el menosprecio y
y el abuso, porque por ejemplo la deuda que le impuso Francia en 1825, que a precios actuales, según el Centro de Estudios Económicos de París, que lo dirige el economista más famoso del mundo ahora, Thomas Piketty, si tú vas a reportar esa deuda, serían entre 30.000 y 110.000 millones de dólares. Wow. En el año 1910, los Estados Unidos compran la deuda que tenía Francia. Entonces ellos son que se encargan de cobrarla a través del National City Bank, que adquiere el Banco Nacional de Haití. Y viene la intervención militar. Entonces, todos los hechos de hoy son consecuencia de esas acciones que se tomaron. Y Francia y Estados Unidos tienen una responsabilidad que tienen que asumirla. Uno puede decir, no se le puede entregar al gobierno haitiano 30.000 millones de dólares porque se lo van a robar. Bueno, vamos a buscar un esquema en el cual los haitianos decidan en qué se invierte ese dinero y que sea, diríamos, aceptable, tanto por los haitianos, que son muy orgullosos, por cierto, como por la comunidad internacional, y sobre todo Francia y Estados Unidos, que son los que tienen que reponer eso. En el año 1992, el presidente francés, François Mitterrand, sí, ante las exigencias del entonces presidente Aristide, que hizo una campaña mundial por en francés se dice restitución de la deuda de la independencia, seleccionó vía el Ministerio de Relaciones Exteriores a un intelectual muy conocido en América Latina, que fue guerrillero francés y ahora es escritor, que se llama Regis Debray. Y Regis Debray hizo un informe que para mí es vergonzante, porque hace un análisis histórico de todo lo que pasó, de que sí que es cierto que esa deuda empobreció a Haití, yo diría también a Dominicana, pero a partir de 1925 hasta 1944, los haitianos se llevaban el oro, la plata de donde apareciera, y ese oro y esa plata no era para ellos quedarse, era para pagarle a los franceses. Y la modalidad que quiere utilizarse de traer esas tropas de Kenia. De Kenia, en la práctica, esos hombres estarían preparados para hacer un ejercicio pacificador en Haití. Bueno, yo no sé, yo sé que Kenia es un país bastante grande en África Oriental, ni siquiera es la que da, el lado de África que da para el Océano Atlántico, sino para el Índico, el Pacífico. Es un país colindante con Etiopía y con Somalia. Y la ventaja ¿cuál es? Que el hecho de ser un país africano, de los soldados ser también como los haitianos, que son descendientes de africanos casi todos, ahí hay menos fricción, pienso yo. Ahora vi que Bahamas dijo que iba a mandar 150 policías. Creo que Estados Unidos, que preside el Consejo de Seguridad este mes, y tiene que someterlo al Consejo de Seguridad. A pesar de que, hasta donde yo sé, China dijo que no iba a aprobar eso. ¿Y quién coordinaría esa acción en la práctica? No, porque sin la aprobación del Consejo no puede hacerse. Muy bien, pero... No, quien encabezaría la fuerza de intervención internacional sería Kenia, con el apoyo de Estados Unidos.
Y eso no es un invento, respetando. ¿Cómo te digo? Hay inventos que han sido muy importantes para la humanidad, como la invención de la electricidad, la invención de la máquina de vapor, etcétera, pero por lo menos es algo extraño. Es extraño porque debió ser un país de América Latina, o los Estados Unidos, o Canadá, o Francia. Pero parece que por razones desconocidas, el gobierno dominicano ha mandado delegaciones a Washington, ahora va a ir una a Ottawa, etcétera. Yo estuve en París y hablé con la directora de América Latina. Y le digo, es que ustedes no pueden desentenderse de Haití. Ustedes son parte de los responsables del problema que está pasando. Te dice ella a ti. Yo le digo a ella, tú. yo. Ya. Bueno, es que la Unión Europea, no. Francia es la potencia que colonizó a Haití. Y ustedes tienen bases militares aquí en Guadalupe y en Martinica. Tienen contingentes en Guyana. Tienen contingentes de gendarmes que no son militares, son como digamos policía militarizada, que es lo que quizás se necesitaría en Haití. Y además tienen el problema de resolver el tema de la deuda. Haz, Julio, por favor, un ejercicio hipotético. Vienen las fuerzas de Nigeria, vienen los... Vamos a suponer que reúnen 5.000. Ellos que van a ser 1.000 Bueno, miembros. Pero vamos a suponer que se reúne un contingente internacional de 1.000. Perdón, de 5.000. Las bandas, según tengo entendido, no llegan a 3.000. Tendría que ser fuerzas especiales, entiendo yo, con la ayuda de la tecnología y las fuerzas especiales de los Estados Unidos, para realmente poder pacificar. Fíjate que en Haití hubo un movimiento hace unos meses atrás que le llamaban Bois Calais. Significa árbol cortado. Que fue la gente con machete que salió a picotear a los bandoleros. fue en el momento que estaba retenida la distribución de combustible. Después. Ya. Después. El Bois Calais duró como un mes y medio y comenzó después a bajar. Y durante ese periodo, la propia población de Haití buscó una manera de salir del estado de terror. De respirar un poco. Sí. Y no se entendería que debían llegar hombres que por tradición tienen buen entrenamiento de Francia. Por ejemplo, la Legión Extranjera de Francia. Con 500 que tú mandes la Legión Extranjera. Lo que pasa es que Francia es la potencia colonizadora, pero eso hace 200 y pico de años. Verdaderamente luce extraño esa intención. No, esa no intención. ¿Por qué? Esa no intención, porque si fuera una intención... Y me da la impresión que al final de cuentas, al final del día, lo que hace es postergar, darle más larga pero además, a una posible ¿cómo es posible solución? Que un país como Francia, que un país como Estados Unidos, que un país como Canadá, ante la realidad de que hay 5 millones de personas, niños, niñas, viejos, mujeres, en estado de inanición, que se pueden morir por no comer, y lo que hace es que reducen las donaciones a través del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas? Eso es incomprensible. Eso es incomprensible. Y las expectativas de vida con esas condiciones
de subsistencia, pues imagino irá bajando según pasan los años. No, pues, pero imagínate que tú tengas 5 millones de gente hambrienta que come a veces una vez cada 2 días, con eso que le da el PMA. Eso es terrible, eso es terrible. Yo encuentro pocos los haitianos que vienen para acá, porque aquí por lo menos hay comida y trabajo. Migración dice que está enviando muchos. Sí, es verdad que están enviando muchos, pero vuelven muchos también. Y de manera formal, porque hay decenas de miles de visas que eso se yo emiten. No lo entiendo, ¿eh? Que se emiten. En 2 meses, 24.000. 27.000, 24.000. No sé cuánto fue. Se supone que las misiones diplomáticas y consulares dominicanas en Haití están cerradas por razones de seguridad. ¿Y cómo en 2 meses? Quizás estaban programadas esas visas y el sistema las imprimió. No sé. Las generó. No lo sé. Porque es un negocio. Ese es el problema. Y mientras los consulados sean negocios en Haití y fuera de Haití, ese problema no se va a resolver. Ese esquema que tiene República Dominicana con muchos de sus consulados se utiliza en muchos países. No, yo nunca lo había visto. No. Bueno, quizás hace 200 años atrás, pero... Costa Rica no maneja su consulería internacional de esa manera. No. Y si usted tiene que pagar un derecho, usted va y lo paga en un banco. Que es la cosa más sencilla. A mí no me traiga dinero aquí. Aquí no se puede dar dinero en efectivo. Usted va al banco XRH y usted le dice a la gente, mire, yo aquí estoy yo pagando los derechos de la visa o de la certificación o de lo que sea dominicana. Ya, resuelto. Y entra directamente al tesoro. Al tesoro de ese país. No, nuestro en este caso. Bueno, de un dominicano que tiene un tesoro. Bueno, todos los dominicanos han tenido la experiencia, o muchos, la experiencia de ir a buscar una visa a los Estados Unidos. Hay un centro que los recibe, tú tienes que pagar una cantidad X, no me acuerdo cuánto es, 20 o 25 dólares. Ellos te procesan, mandan el expediente al consulado americano y te llaman. Usted tiene cita tal día. Tiene que pagar unos derechos, pero en un banco, en el Banco Popular. No, ahí en el consulado americano. Usted lleva una certificación de que usted lo pagó. Eso es la cosa más sencilla que se puede hacer. Pero aquí el problema es que, no ahora, de hace muchos años, los consulados son botines de guerra de los políticos. En esos consulados de otros países no han, parece, hecho mucha campaña los cónsules. No es eso. No son merecedores. No es eso. Es que el sistema, yo creo que el canciller Álvarez ha avanzado muchísimo en profesionalizar el servicio diplomático, pero hay que entrarle al consular también. Que estaba lleno de botellas el servicio diplomático. Hay que hacer lo mismo con el servicio consular. Bien. Julio Ortega Tous, agradezco mucho que hayas estado en el programa de hoy hablando en la primera parte sobre Colombia, aspectos de su vida institucional, y luego esta última parte sobre Haití. Nos vemos en la próxima, en la hora 22. Gracias. Bien, señores, les espero mañana a esta misma hora, acá en este canal.